A ver, bueno, pues nada, aquí estamos otra vez, vamos a empezar con el webinar. Bueno, Teresa fue la que me dio la idea de la temática de las emociones, la relación entre las emociones y la enfermedad. Todos sabemos que tienen relación, pero hoy voy a hacer un poco una explicación más concreta, ¿no? Porque sí que me doy cuenta que la gente en general sabe que hay relación, pero no lo tiene no, específicamente no sabe cómo afecta fisiológicamente. Hoy lo voy a explicar. Los que habéis tratado conmigo, porque yo lo hago, sabéis, os he dado la explicación. Porque considero también que cuando entendemos lo que hacemos, cuando nos tratamos en terapia y en las sesiones, es como que vamos a tener mejores resultados y también porque como proceso, aquí que estamos en la comunidad hoy el programa Emocionándote, como proceso personal, entender en qué consiste todo lo que hacemos va a hacer que vosotros también podáis hacerlo a nivel individual. A lo mejor cuando trabajáis con terapeutas vais a avanzar más, pero nosotros individualmente también podemos ir avanzando. Y sobre todo tomar conciencia de que el tema de la gestión emocional es una cuestión personal y de gestión personal. ¿De acuerdo? Que puntualmente puedes tener unas herramientas, cursos, terapeutas y demás, pero la gestión personal es indispensable. Aprender a gestionarnos a nosotros mismos a nivel emocional es indispensable. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. A ver, presentamos. Segundito. Bueno. Segundo. Momentito. Aquí. Compartir pantalla. Aquí. Un momento, chicos. Compartir. Segundo. Vamos a ver aquí. Bueno, pues estamos una vez más en un webinar de la comunidad Emocionándote, sintiendo, compartiendo y gestionando emociones. Como sabéis, bienvenido a la comunidad. Algunos estáis en el programa, otros en la comunidad. Y el tema de hoy son emociones y enfermedades. ¿Cuál es la relación entre las emociones, los síntomas, las enfermedades? ¿De acuerdo? Un poco os vamos a dar una explicación de por qué se produce, cuál es esa relación y por qué se producen desde nuestro punto de vista esos síntomas y esas enfermedades, ¿no? La mayor parte de los malestares físicos y psicológicos actualmente son causados por nuestras emociones y os vamos a dar pues unas claves, ¿no? De por qué sucede esto. Muy bien. Primero, me gustaría que empezáramos por definir lo que entendemos como enfermedad. El término de enfermedad viene del latín infirmitas, que significa literalmente falta de firmeza. La definición de la enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o desviación del estado fisiológico de una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos de características cuya evolución es más o menos previsible, ¿vale? Bueno, esta es la definición. Al final, incluso la misma palabra ya nos está dando, ¿no?, un mensaje. Falta de firmeza, como falta de consistencia, ¿no? Y la pregunta, pues, sería, ¿cuál es la causa de la enfermedad? ¿Vale? Yo quiero hacer como un recorrido un poco de todo lo que son
las medicinas, ¿no? Con las que, el punto de vista de todas las medicinas que hoy en día la humanidad, o de las más principales que la humanidad utiliza, ¿no? Por eso quiero poner un énfasis sobre la medicina china. La medicina china tradicional considera que la enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del chi. El chi es la energía vital, ¿no? que cada ser humano tiene, y se produce cuando hay desequilibrio entre el yin y el yang, energía masculina y energía femenina. Pero la medicina china es mucho más compleja que incluso la medicina convencional, entonces trata muchos aspectos, ¿no? Desde, por ejemplo, los elementos, fuego, madera, tierra, metal, aire, y los relaciona también con los órganos e incluso con los sabores, y por supuesto, pues como no podía ser, con las emociones. Así, por ejemplo, el fuego simboliza la emoción de la alegría, la madera es más cólera, resentimiento, el agua tiene que ver con el miedo, y bueno, así todas lo que son, bueno, los distintos elementos tienen que ver con las emociones. Pero la medicina china es muy extensa. Además, la he puesto la primera porque de alguna forma la que tiene ancestralmente más de 3000 años, ya en el Emperador Amarillo hay documentación, ¿no? De todo lo que era la medicina china. Los componentes de este tipo de medicina comprenden todo: fitoterapia, dietoterapia, ejercicios físicos, meditación, acupuntura, masajes reparadores. Es una medicina con un amplio espectro, ¿no? Pero, como vemos, las emociones también forman parte de un aspecto muy importante. Otra medicina, la Ayurveda, es el nombre de la medicina tradicional y alternativa india. Tiene como objetivo común la unificación de esta medicina, la unificación de lo que es el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Proclamando que la enfermedad o la salud son el resultado de la confluencia de tres aspectos principales de la existencia, que son los dosas. Los dosas son como características personales. Hay principalmente tres dosas: Pitta, Kapha y Vata, y dependiendo de las características de cada individuo, pues va a ser más Pitta, más Kapha, o incluso puede haber lo que se llama pues mezclas de ellos. Vuelven a estar en la medicina ayurvédica los 5 elementos: el éter, el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y estos 5 elementos pues también tienen unos pares de cualidades opuestas, ¿no? El éter es espacio y contenedor, movimiento y nutrición, fluidez y liquidez. Tiene también connotaciones, como veis, pues eso, emocionales. Los dosas, pues como hemos dicho antes, dependiendo de los dosas conocidos son 3: Vata, Pitta y Kapha. Y bueno, pues son conocidos también como tipología de mezcla de lo que son, bueno, los arquetipos, ¿no? de cada persona, y también de patrones singulares, tanto físicos, mentales como emocionales. Volvemos a las emociones, es decir, cada persona va a tener unas características emocionales. Otra de las grandes medicinas que coexisten ahora mismo es el chamanismo, ¿no? El chamanismo reconoce que la enfermedad es un cambio o pérdida de la energía individual, específicamente reconocida en el alma. Volvemos el alma como emoción también. Los chamanes hablan mucho de esa emocionalidad que es la que realmente determina tu alma, ¿no? Si el alma de una persona ha salido de su cuerpo por descuido del trabajo energético, emocional de esa persona, el chamán considera que está enfermo. Es decir, la enfermedad es como que tu alma ha salido de tu cuerpo porque emocionalmente no has sabido gestionarlo, ¿de acuerdo? De hecho, los chamanes lo que intentan es que te vuelvas a reconciliar con ese alma, ¿no? Pero volvemos a darnos cuenta de que las emociones también son un componente muy importante. Por decirlo de alguna forma, desde el punto de vista holístico,
yo trabajo desde ese punto de vista y creo que en Hemoconciencia también se trabaja a ese nivel. La persona, forma un todo, es decir, tanto lo que el cuerpo, que lo hace, hace las cosas con el cuerpo, lo fisiológico, la mente, lo que piensa y lo que siente, ¿no? Que podríamos llamar que lo siente el espíritu o, bueno, las emociones en general. Todo eso conforma un todo y todo eso es lo que realmente va a producir un resultado energético en lo que es el cuerpo fisiológicamente, ¿de acuerdo? Bueno, y por fin, pues llegamos a la medicina occidental. La medicina occidental, tradicionalmente, pues consideraba que la enfermedad era multifactorial. Podría deberse a muchos, tener muchos, deberse, la falta de la enfermedad podría deberse a muchas causas. Podría deberse a los malos hábitos, tanto alimenticios como condiciones sanitarias, al final le hace falta de ejercicio, todo lo que eran los hábitos de la vida cotidiana. También podría deberse a agentes externos como virus, bacterias, etcétera, o a una predisposición genética. Pero también es cierto que, de unas décadas para acá, pues se empezaron a dar cuenta que había un factor determinante, ¿no? Que era el estado emocional de las personas, ¿no? Y en las últimas décadas, las investigaciones han desvelado que nuestro estado de ánimo puede tanto desencadenar algunas patologías como también empeorar el curso de algunas. Es decir, hay gente, bueno, hay enfermedades que tienen el origen psicoemocional totalmente, ¿no? Son las enfermedades mentales. Pero también dentro de una enfermedad, una patología, un estado emocional deprimido, pues puede hacer que empeore el curso de la enfermedad o un estado emocional aceptable y adecuado puede hacer que salgan, ¿no? Ahora, por ejemplo, con el COVID, pues ni que decir tiene que las personas que están a nivel interno deprimidas emocionalmente, pues les va a afectar más el COVID. De hecho, yo que lo he tenido, lo he vivido en mis carnes y tenía que tirar de mucha gestión emocional, ¿no? Porque yo veía cómo mi sistema inmunitario, ¿no? Cómo respondía mi cuerpo al virus, dependía mucho del día cómo lo fuera transitando, ¿no? Emocionalmente. O sea que hablo de experiencias, ¿no? También por el contrario, eso lo que estamos hablando, recuperarte, hay mucha gente que me pregunta ahora, ¿cómo te has recuperado tan rápidamente del COVID? Bueno, pues porque he tirado de lo que sé, de toda la gestión emocional, ¿no? Incluso en la pérdida del gusto y del olfato, yo empecé a trabajar en meditación sobre ir regenerando todo, ¿no? Dándole órdenes a mi cuerpo para que eso se vaya regenerando y la verdad es que fue bastante espectacular la recuperación, porque de un día para otro volví a tener gusto, olfato, así que, bueno, pues facilita también la recuperación de los procesos de la enfermedad, ¿no? De cualquier patología. Bueno, y aquí que viene esta afirmación para que nadie, yo se la digo incluso a mis pacientes para dejarlo bien claro, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, o sea que no lo decimos nosotros, ya dice que más del 80% de las enfermedades son de origen psicosomático. Nosotros, claro, vamos a decir el 100%. Origen psicosomático no significa que te estés inventando. Yo se lo explico a los clientes, pacientes. No significa que tú te estás inventando la enfermedad. No. La enfermedad existe. Es decir, puede haber personas que sí que bueno, porque sean muy hipocondríacas, pueden que de alguna forma somaticen los síntomas de una forma que realmente no tenga la patología. Pero aparte de eso, cuando hablamos del origen psicosomático, lo que queremos decir, o enfermedades mentales que tienen un origen psicosomático, sino que el origen psicosomático está detrás de prácticamente todas las patologías, en origen. Que no significa que, a ver, que me dice mucha gente, entonces que me lo estoy inventando. No, no te lo estás inventando. Tu hígado no está funcionando si tienes una hepatitis.
o tienes un problema de riñón, tu riñón no está funcionando bien, pero que el origen de esa patología lo podemos buscar y seguramente lo encontraremos en estados emocionales previos, ¿vale? Bueno, pues todos lo sabemos. Muchos me preguntan, ¿tú cómo le haces entender a los pacientes, clientes, esto de la importancia que tienen las emociones, ¿no? Pues mira, creo que en realidad, porque entiendo que todos lo sabemos, porque en verdad es así. Yo cuando se lo digo a mis clientes, me dicen, pues sí, es que tienes razón. Ya es verdad que en la sociedad ya cada vez está calando más, pero un estado emocional alterado tiene consecuencias. Ya científicamente comprobado, pues ya se sabe, un estrés prolongado va a producir alteraciones del sueño, más otras muchas respuestas fisiológicas contraproducentes. Una ansiedad va a producir siempre una ansiedad prolongada, está asociada a problemas cardiovasculares, los estados de tristeza profunda debido a pérdidas, a pérdidas de seres queridos o de trabajo o a situaciones traumáticas. Cuando la persona no consigue remontar de esa tristeza, yo siempre aconsejo a las familias y a los entornos que se tome acción rápidamente, porque esa tristeza profunda, lo que son los duelos, que trabajamos en hemoconciencia, es importante gestionarla, porque si no se puede convertir en una depresión, que ya estamos hablando de palabras mayores. La preocupación excesiva con la que vivimos, que nos parece que es gratis y no lo es, pues está asociada a muchas migrañas, cefaleas y muchos otros dolores. Y una irritación constante pues también está produciendo, como os pongo aquí, pues problemas gástricos. Estos son los más comunes, ¿no? Pero en realidad lo que suele ocurrir es que nosotros somos, nuestro cuerpo, cuando está en según qué estados emocionales, se producen unas alteraciones fisiológicas, por ejemplo, a nivel hormonal. El cuerpo segrega una serie de químicos, ¿no? Por ejemplo, con un estrés prolongado. Nosotros lanzamos a sangre cortisol, noradrenalina, como cuando íbamos a cazar, ¿no? Y venía el león y nos tenía que comer y había que salir corriendo. Bueno, pues nosotros vamos así siempre. Todo ese químico que es inflamatorio permanece en nuestra sangre 90 minutos. Entonces, como nosotros no salimos de un estrés cuando nos metemos en otro, yo siempre digo, vamos infectados de cortisol. O sea, vamos hasta aquí de cortisol. Y el cortisol, algunos lo sabréis, es cortisona. Y ya sabéis lo que es la cortisona, entre otras cosas cancerígena, ¿no? Luego nos extrañamos, ¿no?, de que luego surjan según qué patologías. En realidad vamos intoxicados de cortisol todo el tiempo, ¿de acuerdo? Por eso, por ejemplo, ya nos va es el origen, volvemos, ¿ves? Aquí tenemos otra vez el origen emocional de según qué patología, están en todos sitios. Pero cuando ya se lo explico a la gente, ¿no?, a la gente de la calle, yo siempre les digo, vamos a ver, lo que te estoy diciendo, tú ya lo sabes. Todos sabemos y todos lo hemos dicho, y es una frase que está en la calle. Después de periodos alargados en el tiempo, de angustia, de estrés, por lo que sea, todos decimos la misma frase. Esto me va a salir por algún sitio y acaba saliendo, porque es así, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Científicamente comprobado. Venga, vamos a hablar de la ciencia, ¿vale? Porque si no, mucha gente también es escéptica con esto de las emociones. Me dicen, ¿pero tú te crees eso? Y digo, no, yo no. Ya esto está todo demostrado científicamente. Yo no tengo que creerme nada, ¿no? Grandes científicos como Sigmund Freud, el doctor, o Daniel Goleman, cuando bueno, puso sobre la mesa la importancia de la inteligencia emocional, cómo las emociones repercutían en los procesos mentales. Y luego, pues por supuesto, los equipos de investigación de enfermedades autoinmunes. Yo, por ejemplo, entré en esto pues porque más profundamente, porque casualmente, justo antes de conocer a Miguel Ángel y conocer Hemoconciencia, me diagnosticaron en 2013 una enfermedad rara, autoinmune,
incurable. Y en el 2011, anteriormente, se le había diagnosticado a un hermano mío, ¿no? Entonces, cuando las enfermedades autoinmunes, a mí me gusta decir que han venido a enseñarle a la comunidad médica o a ponerle de manifiesto que no hace falta algo externo, que tu mismo sistema inmunitario puede atacar al hombre. De hecho, están en jaque porque no saben cómo solucionarlo. Es decir, a los enfermos autoinmunes, nuestro sistema inmunitario nos ataca. ¿De acuerdo? Son enfermedades tipo lupus, mi hermano tiene una dermatomiositis, el colon irritable, en mi caso, por ejemplo, tengo una uveitis, me ataca a los ojos, yo perdí la visión. La uvea es una parte del ojo que está entre el cristalino y la retina y se inflama, ¿no? Y puede producirte una inflamación tal que te quedes ciega, ¿no? Entonces a mí un gran científico, bueno, un gran médico especialista en autoinmunes me dijo, tengo dos noticias, una buena y otra mala. ¿Cuál quieres primero? Y yo le dije, bueno, pues dame la mala. Y me dijo, tienes una enfermedad incurable y hay muchas posibilidades de que te quedes ciega, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues dame ahora la buena. Y me dijo, solo te va a afectar a los ojos, porque es verdad que estas enfermedades pueden afectarte a varios órganos, porque es tu sistema inmune atacándote. Se produce una hiperinflamación y hace que el órgano o los órganos empiecen a disfuncionar, ¿no? ¿Cómo nos tratan? Pues con cócteles molotov, porque todo es investigación, no se saben las causas. Yo le pregunté a mi especialista causa y él me dijo idiopática. Digo, vaya, que no tenemos ni idea. Hombre, si usted lo quiere ver así, yo claro, no sabía que yo sabía lo que significaba idiopática. Digo, es que idiopático significa que no saben la causa. Entonces, al final, estamos viendo que las enfermedades autoinmunes las produces tú mismo. Y claro, lo sorprendente es que en todas las investigaciones, yo estoy en estudio de investigación, dicho por mi oftalmóloga, en la segunda consulta, después estuvo tratándome 3 años, todos los meses, en la segunda consulta me dijo, tu estado emocional es el responsable de tu enfermedad autoinmune. Todos los investigadores de enfermedad autoinmune han llegado a la misma conclusión. El enfermo de enfermedad autoinmune necesita una gestión emocional muy importante. Luego ellos, como científicos, son los que más saben de todo esto, ¿de acuerdo? Luego están los equipos de oncología. No tengo que explicar. Nosotros, que además el instituto colabora con algunos equipos de oncólogos, se sabe. Respuesta a la enfermedad, pues depende del estado emocional del paciente. Es decir, dependiendo de cómo el paciente, muchas veces me han preguntado pacientes, ¿por qué no le han dicho a mi familiar que la gravedad, ¿no?, de la enfermedad? Digo, porque los médicos tienen que sopesar si emocionalmente les va a beneficiar que lo sepan o no, porque dar una noticia que haga que tú emocionalmente te deprimas también va a hacer que tu sistema inmunitario no tenga la respuesta adecuada, ¿entendéis? Entonces, ellos también son los que más conocen todos estos temas, ¿no? Y bueno, hay también científicos que están pues haciendo estudios muy profundos. De hecho, he puesto este esquemita de unos científicos finlandeses que me ha gustado un montón, porque si bien no te relacionas cada emoción con un órgano determinado, como muchas otras técnicas hacen, ¿no? Pues la ira te va a dañar, que ahora os pondré otro esquema. Sí me ha gustado porque habla de cómo nos sentimos, ¿no? Si veis ahí el cerebro, te dice que si tienes algún síntoma o patología en la cabeza, ¿no?, significa que emocionalmente ahí te hace una serie de preguntas. ¿Qué estás negando? ¿No? Es como que estás negando, te estás encabazonando en algo, ¿no? No estás aceptando algo, lo estás negando. Cuando tienes afectado todo lo que es la garganta o todo lo que son las vías respiratorias altas, significa que, bueno, hay problemas para expresarse, ¿no? El corazón,
pone mamá te extraño, ¿no? Pero puede ser mamá o puede ser cualquier otra persona, ¿no? Los pulmones, tienes miedo, ¿no? Toda la zona del pecho, los pulmones, toda la zona del hígado, miedo a no tener para comer, ¿no? O del sustento. Es muy curioso. Yo os invito a que lo veáis. Por ejemplo, las personas que tienen afectado el bazo, son personas que, bueno, como que tienen la sensación de que se ocupan de todo. Las personas que tienen también tienden a sufrir todo lo que es bazo, páncreas y demás. Son más bien zonas, no ya tanto órganos. Los riñones, pues el miedo a elegir, lo que son, bueno, la vejiga también es miedo, te sientes en peligro, o todo lo que es a nivel intestinal tiene que ver con me siento reconocido o no, o lo que son luego ya, pues por ejemplo, a nivel todo lo que es el aparato reproductor, bueno, pues no soy capaz de tener hijos, cualquier conflicto que tengas al respecto, ¿no? De la procreación. Y todo lo que son, pues vagina y todo lo que la parte ya más externa, ¿no? Del aparato reproductor, pues cuando se suelen dar síntomas o patologías, pues tenemos problemas, ¿no? A nivel sexual, ¿no? Eso sería un esquema. Generalizar desde hemoconciencia siempre decimos que es equivocarse, ¿de acuerdo? Porque luego cada persona es un mundo. Nosotros tenemos ese planteamiento. Hay técnicas que vienen más de la psicología que estandarizan, que no quiere decir que no sea, que luego en general no coinciden. Bueno, aquí os he puesto otro esquema, ¿no? Cómo afecta cada emoción al funcionamiento de cada órgano, ¿no? Pues la rabia, el enojo te va a dañar el hígado, la tristeza te va a dañar los pulmones, la angustia el estómago, el estrés el corazón, el miedo el riñón, pero todo esto son generalizaciones. Es verdad que cuando trabajas con clientes te das cuenta de que en general se cumple, pero nosotros en Hemoconciencia desde el instituto intentamos retirarnos de esa generalización porque no todo el mundo somatiza en las mismas partes del cuerpo, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una orientación un poco para que de alguna forma tomemos conciencia de cómo, de que hay que gestionar, ¿no? Todas esas emociones para bueno, evitar todo esto. Como dice mi madre, nena, tú cada día más pasota. Y le digo, no, más pasota no. Yo es que he tenido lo que he vivido en propias carnes, he tenido que aprender a gestionarme, porque si no, no recuperaba. De hecho, yo recuperé la visión, ¿no? Que hasta los doctores se sorprendieron, pero mi gestión y mi formación y mi trabajito, pues también me costó, ¿no? Pero no es pasar, es simplemente gestionar, ¿no? Aprender a que no nos dejamos, no es como un caballo desbocado, nosotros tenemos capacidad de gestión emocional, ¿no? Que es un poco a lo que, de alguna forma, a lo que, bueno, a enseñarlo a lo que nos dedicamos en el instituto, ¿no? Bueno, a ver, para explicar un poco más profundamente a nivel fisiológico cómo funciona todo esto, quiero hablar de los científicos, bueno, pues unos científicos más atrevidos que tienen que ver con el punto de vista del Instituto de Hemoconciencia y de la técnica de hemoconciencia. Científicos atrevidos como Ángel Escudero, traumatólogo español, valenciano él, ya murió. Este señor hacía intervenciones sin anestesia, ¿no? Desarrolló la técnica de noesiterapia, que, bueno, es una técnica que lo que promueve es la curación por el pensamiento, ¿no? Es decir, cómo él empieza a estudiar cómo la mente, ¿no? Pues tiene un gran poder sobre el cuerpo. Es como que si trabajas con ella a nivel emocional y a nivel programación mental, él no utilizaba anestesia. Él operaba bueno, a futbolistas, a gente, lo operaba sin, incluso en sus clínicas,
hay partos sin epidural y intervenciones también, como traumatólogo que era. Él desarrolla planositerapia que, bueno, pues nos demuestra el poder que podemos tener, ¿no? de gestionar esas emociones y esa forma de pensamiento. Luego está, como no, el doctor Jorge Carvajal, colombiano él, cirujano también él, y él desarrolla la sintergenética, o que tiene un nombre un poquito así complicado. La sintergenética promueve la salud por el equilibrio físico y emocional, ¿no? Él un poco promueve pues eso, el trabajo emocional para volver a reequilibrar la salud a nivel físico, ¿no? Y por fin el doctor Apleyer, neurocirujano estadounidense y osteópata que desarrolla la terapia craneosacral. ¿Por qué los menciono a ellos? Porque, bueno, Miguel Ángel Pérez Ibarra ha sido alumno de todos estos señores y gracias a que ha sido alumno de estos señores pues, y a todo lo aprendido con ellos, él, bueno, pues toma conciencia de la relación que hay con el cuerpo y las emociones y desarrolla su técnica de hemoconciencia. En concreto me gustaría explicar o pararme en la terapia craneosacral y enfocarme en la terapia craneosacral de Apleyer. La terapia craneosacral de Apleyer, bueno, Apleyer es un neurocirujano estadounidense que hace un estudio muy profundo. Él hacía intervenciones en columna vertebral y huesos craneales y hace un estudio muy profundo pues, de todas las interacciones, tanto de la médula, del líquido encefalo-raquídeo, de cómo bloqueos en los huesos craneales que se han podido producir en el parto, por ejemplo, y bueno, no tener la posición adecuada pueden influir en un montón en el funcionamiento de tu cuerpo, incluso pueden provocar pues que tengas algunas disfunciones y algún tipo de patología. Él hace un estudio muy profundo de todas las interacciones de las estructuras del cuerpo, como un bloqueo a lo mejor articular en la columna vertebral va a influir a nivel nervioso, cardiovascular en el funcionamiento de un órgano, y de alguna forma desarrolla una terapia en la que se nos enseña a cómo funciona el cuerpo, que es un gran mecano, ¿no? Y cómo todo está relacionado con todo, ¿no? Y en esa terapia, él lo que nos forma a los terapeutas, nos da la información de cómo detectar en qué partes del cuerpo hay una disfunción que está provocando que las estructuras, un bloqueo, que las estructuras no estén funcionando adecuadamente. Funcionan, pero no funcionan bien. Y bueno, también desarrolla una serie de técnicas manuales con las cuales el terapeuta puede ayudar al cuerpo a que vuelva a tener su funcionalidad, con lo cual va a volver el cuerpo automáticamente a su equilibrio. De hecho, a ver, por decirlo de alguna forma, el cuerpo tiene sus propios mecanismos de reequilibrio y de alguna forma como de autosanación. Yo esto lo explico diciéndole a la gente, mira, o para mí misma, el cuerpo igual que cicatriza solo, tú lo puedes ayudar a que cicatrice mejor, pero el cuerpo tiene esos mecanismos. El problema es que al perder esa funcionalidad fisiológica en esos bloqueos, el cuerpo pierde esa capacidad. ¿Qué ocurre? Esa disfuncionalidad, claro, va siendo acumulada, es decir, empieza a no funcionar muy bien, pero como eso se va bloqueando cada vez más, pues ya llega un momento en que según qué partes están muy bloqueadas y ya no hay margen de respuesta, ¿de acuerdo? Entonces la terapia craneosacral ya ayuda a ese reequilibrio, de hecho se utiliza en muchos, sobre todo en otras partes del mundo, pero ya cada vez más aquí, yo la empleo muchísimo, para volver a darle ese reequilibrio, ¿no? Porque vuelve a inducir, por técnicas de inducción, vuelve a recuperar su equilibrio. Bueno, Apleyer, hay un instituto Apleyer en todos los países, en España está en Granada, y empiezan a estudiar a pacientes, ¿no? Les aplican la técnica y empiezan a documentar que cuando les aplicaban la técnica, las técnicas manuales,
y para desbloquear esa estructura, cuando la persona se desbloqueaba esa estructura, le venían recuerdos de su pasado, psicoemocionales, traumas. Entonces él empieza a estudiar a pacientes y desarrolla liberación somatoemocional. Liberación somatoemocional es una técnica que ayuda a, de alguna forma, desmontar todo ese somático. Él le llama, a Player lo define como quiste energético. Es decir, él dice, detrás de un bloqueo fisiológico, que puede ser articular o puede ser facial, muscular o todo junto, detrás de ese bloqueo la persona tiene un trauma psicoemocional que además se produce en un sitio concreto del cuerpo que él llama quiste energético. Es como que ahí no fluye la energía, ¿no? Volvemos a los conceptos de la medicina china, ¿no? Es como que todas las estructuras, incluso la energía, somos energía calorífica, bueno, electromagnética, está como, bueno, le llama él energía endogámica o energía estancada, ¿no? Para que se entienda un poco mejor. Ese quiste energético, con la liberación somatoemocional, inducimos a que la persona los vaya liberando, ¿no? Con lo cual, además, la estructura también se queda liberada, pero la persona también libera según qué emociones, ¿de dónde? Del cuerpo, ¿vale? Nosotros, como sabéis, en Hemoconciencia decimos que las emociones se sienten en el cuerpo. Este es un claro ejemplo, él lo demuestra científicamente, están documentados todos los casos de cómo esas emociones tienen un efecto en nuestro cuerpo, ¿vale? De hecho, por decirlo de alguna forma, los somáticos o los quistes energéticos, tenemos muchísimos en nuestro cuerpo, se producen en un momento dado y se van haciendo cada vez se le van haciendo como capas, depende de lo vivido, ¿no? Ya lo explicaré ahora un poquito más adelante. Al final, en el cuerpo hay un recuerdo emocional traumático, ¿de acuerdo? Y genera ese quiste. Y ese quiste o somático va a producir una disfunción corporal. Con el tiempo, al hacerse cada vez más grande, porque no se liberan esas emociones, se sigue, el quiste o el somático puede estar activo o inactivo. ¿Qué lo activa? Una emoción, ¿de acuerdo? Cuando activa esa emoción, al producir una disfunción corporal, de alguna forma, esa disfunción se empeora, que de alguna manera, por decirlo, sería la explicación de esos síntomas previos a cualquier patología, ¿de acuerdo? Por eso a mí me gusta explicarle a los clientes que el cuerpo no hay que sufrirlo, hay que interpretarlo. Es decir, cuando aparece la sintomatología, cuidado, que el cuerpo te está diciendo, aquí hay un bloqueo, por favor, que tiene que ver con una emoción. Podríamos decir que además el cuerpo te avisa y te dice, por ahí no es. Lo que estás sintiendo, lo que estás pensando y lo que estás haciendo no te conviene nada, ¿de acuerdo? Y el mismo cuerpo, pero porque ese somático está activado, ya te está dando una señal, ¿de acuerdo? Con el tiempo y una caña, como decimos en Hemoconciencia, el tiempo no cura nada, lo empeora. Es decir, ¿por qué lo empeora? Pues porque esos somáticos, de tanto activarse, se le van haciendo como capas, cebollas, y van cogiendo una envergadura. Por eso, a según qué edades, claro, los niños no tienen esos somáticos tan de alguna forma, tan implantados en sí. Pero conforme vamos siendo mayores, cada vez, ¿no? Vamos bloqueándonos más, bloqueándonos más. Y cuando llega a cierta edad empiezan los achaques y luego las enfermedades. ¿Okay? Un poco esa es la explicación de cómo se produce la enfermedad. El enfoque de hemoconciencia. ¿Por qué utilizamos, a ver, Miguel Ángel Pérez Ibarra, como he dicho, se forma no solamente con estos científicos, con estos médicos,
sino que también se forma pues en PNL, transgeneracional y otras muchas técnicas. De la conjunción de todo esto, bueno, pues nace hemoconciencia, la técnica de hemoconciencia. La técnica de hemoconciencia es una técnica mucho más, es una técnica muy quirúrgica, ¿no? Trabaja también con la mente no consciente, con cómo hace de interfaz entre la mente consciente y la no consciente, con lo cual el cliente toma conciencia también de lo que está sintiendo, de eso que está en su no consciente. Es una técnica que nos va a ayudar a localizar dónde está esa emoción, ese somático, que la ha producido, y al darle un nuevo entendimiento va a hacer que ese somático se desmonte. En hemoconciencia, como sabéis, os explicamos que una creencia se genera con una emoción, es decir, ¿qué ha pasado en tu vida? Una vivencia, ¿qué has sentido? Emoción, y el número de veces que has vivido por ahí, o sea, haber pasado por ahí o vivido desde esa emoción, o lo has pensado, porque para la mente no consciente vivirlo y pensarlo es lo mismo. Al final eso genera una creencia. Y dependiendo de las veces que hayamos vivido eso y de lo que hayamos pensado, esa creencia va cogiendo fuerza. Todas esas creencias forman lo que es nuestro sistema de creencias, ¿de acuerdo? La manera en la que nosotros vemos el mundo va a depender y vivamos, va a depender de nuestro sistema de creencias. En hemoconciencia no generalizamos, como hemos dicho antes, es decir, vamos al cuerpo de cada persona y vemos dónde está esa emoción. Partiendo de que nosotros vamos siempre a trabajar con el cuerpo. Yo siempre a los clientes les digo, podemos trabajar a nivel, bueno, cualquier tipo de patología, ¿no? O cualquier tipo de síntoma. Simplemente tenemos, ¿de qué vamos a tirar? De la emoción. ¿Qué sientes cuando piensas me duele la cabeza? ¿O qué sientes cuando piensas tengo diagnosticado una hepatitis? ¿O qué sientes? Podemos trabajar infinidad de cosas, ¿no? Localizamos, tenemos una cosa que es importante, tenemos millones de somáticos. Tenemos millones. Los seres humanos, debido a todas las vivencias, creo que fue Jesús, mi compañero, el que me lo dijo una vez, esto es como el pinball, ¿no? Tienes una vivencia emocionalmente buena o una vivencia agradable o no, pero emocionalmente las emociones no son ni buenas ni malas, son todas necesarias, pero pueden volverse no adaptativas, ¿no? La palabra emoción no adaptativa, o sea, el concepto de emoción no adaptativa significa que es una emoción que se ha quedado impregnada en tu cuerpo y de la que no puedes salir. ¿Por qué? Porque tú has hecho un somático en el cuerpo. Y además ese somático, de alguna forma, se activa constantemente, ¿no? De miedo, rabia, tristeza. Al final, el somático va a determinar cómo tú ves la vida. ¿Por qué? Porque el somático va a generar una creencia. Si tenemos millones de creencias, millones de somáticos, tenemos millones de creencias. Y ese sistema va a hacer que nosotros interpretemos la vida de una manera o de otra. Para decirlo, para explicarlo, yo se lo explico a los chavales. Tú tienes un somático de rabia de cuando eras pequeño, que estaba en el colegio, o de que tu madre, en algún momento, porque los niños copian a los padres, pues ha sentido miedo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tienes ese somático inactivo en tu cuerpo, pero sales al patio, como yo le digo a los adolescentes que les doy clase, sales al patio, ves que alguien se está peleando, no eres tú el que estás peleando, pero de pronto tu somático se activa y entras en la rabia de aquel momento en el que tú sentiste rabia. Y tú entras a clase en un estado emocional alterado, porque entras en rabia sin darte cuenta, pero además eso va a hacer que tú actives una serie de creencias que va a hacer que va a producir una distorsión cognitiva. Es decir,
tú ya no estás viendo la realidad serenamente, vienes en rabia. Y ahora viene un profesor y te da una explicación clara y cristalina y tú no te enteras. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, ya se han generado en el cuerpo un montón de reacciones hormonales, hay químicos en nuestro cuerpo, cortisol, y los chavales, yo se lo explico, digo, es que los procesos de aprendizaje se ven gravemente afectados, ¿no? Por esa emocionalidad a nivel no consciente, ¿no? Y otras muchas cosas fisiológicamente, ¿no? Es como si, por ejemplo, ahora, vamos a poner un ejemplo, a mí me gusta explicar las cosas con ejemplos. Cuando a alguien le diagnostica, a mí me ocurrió, te dicen, eres positivo de COVID, saltan, o sea, yo lo notaba en mi cuerpo, todos los somáticos de miedo se activaron inmediatamente. Entonces tienes que tirar de gestión emocional. Somáticos asociados, pues, ¿de dónde vienen? Pues, como decimos en Hemoconciencia, planteamos. Al final lo que hace Hemoconciencia es ir al cuerpo, preguntarle dónde están esos somáticos y hacer conciencia emocional, es decir, que la persona empieza a sentir su cuerpo, que es donde están los somáticos, y luego, pues, en un protocolo de preguntas, pues, bueno, hacemos que la persona le pregunte a su propia mente cuál es el origen de todo eso. Y, curiosamente, cuando se reinterpreta esa situación original, pues el somático se desmonta. ¿Qué va a hacer esto? ¿Por qué es eficaz Hemoconciencia? Bueno, porque va al origen, que como vemos es la emoción. El origen es ese somático. Si tú desmontas ese somático, no, o le va a ir perdiendo fuerza, desmontarlo a lo mejor requiere de varias sesiones, porque como he dicho, el somático tiene capas, entonces ese somático va perdiendo fuerza y va haciendo que tú no te enganches a esas emociones, a esa creencia, va desmontando tu sistema de creencias, con lo cual tú ya vas filtrando la vida de otra forma, pero a la vez tu cuerpo ya no reacciona físicamente de esa manera. Lo cual, al final, va a ayudar al reequilibrio corporal y, por ende, a la salud. Que es un poco lo que, por experiencia propia, ocurre, ¿no? Cuando desmontas todos esos somáticos asociados, somáticos que tienen su origen en las emociones no adaptativas, tu cuerpo empieza a reequilibrarse y la sintomatología desaparece y recupera la salud. Un poco esta es la explicación, ¿no? De qué hacemos en Hemoconciencia en realidad. En realidad desmontamos todo ese soporte emocional que hace que el cuerpo, ese soporte emocional no adaptativo, que hace que el cuerpo vaya perdiendo funcionalidad. Al descargar al cuerpo de todo ese bloqueo, pues los mecanismos de reequilibrio corporal pues se reactivan y bueno, desaparecen esos síntomas y bueno, podríamos decir que si desaparecen los síntomas, desaparece la enfermedad, ¿no? En enfermedades, por ejemplo, como la que yo tengo, que es una enfermedad que va a brotes, nos vemos obligados a tener esta conciencia emocional, porque cuando de alguna forma de alguna manera volvemos a emocionalmente, ¿no? Como la cabra tira al monte, ¿no? Y también por nuestro sistema de pensamiento hay que trabajar, porque si no puedes reactivarlo, es decir, si tú no terminas de cambiar también tu manera de pensar, porque a cierta edad ya tienes una manera, unos hábitos de pensamiento, puede, a lo mejor no con la misma potencia, pero sí puedes reactivar esos somáticos, ¿no? Entonces, las personas que tenemos, por ejemplo, autoinmunes, nos vemos obligadas a estar siempre, ¿no? en esa conciencia emocional para autogestionarnos. Pero yo creo que al final todo esto es extrapolable al resto de las personas, ¿no? A lo mejor no con tanta gravedad, pero sí que por eso yo insisto, le digo a mis clientes que, bueno, que el cuerpo tiene que aprender a interpretarlo, ¿no? Y que puede ser un aliado, ¿no? Para decir, mira, estás sintiendo, pensando y haciendo cosas en piloto automático. Toma conciencia a gestión emocional y, bueno, al final es salud, ¿no? Es prevención. Ese es el enfoque de Hemoconciencia.
Al final hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros no somos seres pensantes. Nosotros somos seres sintientes, no pensantes. Lo que pasa es que la sociedad se ha empeñado en determinar que somos seres pensantes. No, somos sintientes. La mente es simplemente un gran instrumento nuestro, pero como hemos explicado antes, está supeditada a las creencias generadas por una emoción. La emoción es la llave. Es decir, tú vas a interpretar el mundo, tu mente va a interpretar el mundo dependiendo de las emociones que tú tengas instaladas en tu cuerpo. Luego, la emoción es la llave de todo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, lo primero que aprendemos es a sentir. Nosotros somos seres sintientes. El niño cuando nace ni habla, ni ve, ni anda, no tiene desarrolladas todas sus capacidades cerebrales realmente. De hecho, es un proceso que lleva años. Nuestra personalidad se genera desde que somos gestados, ya en la barriga de la mamá. El niño, ya muchos obstetras, ginecólogos lo saben, por eso insisten tanto en el cuidado de la madre. Muchos de ellos ya lo recomiendan, ¿no? El estado emocional de la madre es súper importante porque está influyendo en el niño. Ahí ya empieza el niño a copiar. ¿De quién? De mamá. Nosotros aprendemos por copia. Lo que antes aprendemos es a copiar, a sentir. Claro, ¿qué ocurre en estas edades? Si mamá tiene miedo, tanto en el embarazo como después, puede ser una mujer que cumpla con todas las funciones de madre, cuide de su hijo, todo. Pero si mamá tiene miedo o está angustiada por cuestiones internas suyas, el niño lo siente. Lo siente y se le queda en su cuerpo. Volvemos a lo de antes, porque el niño está conectado a mamá hasta totalmente mamá 3, 4 años. Luego empiezan a entrar los entornos, ¿vale? Pero emocionalmente es mamá. Por lo tanto, todo lo que sienta mamá ya va a generar en sí un somático en él. Nosotros tenemos millones de somáticos. Empezamos de alguna forma a acumularlo en el cuerpo desde que estamos en la barriga de mamá, pero luego seguimos. De hecho, con 7 años empiezan a influir externamente otros seres, papás, los cuidadores, demás, y bueno, todos nuestros entornos, colegios, nuestra educación. A los 13 años, nuestra personalidad está ya de alguna forma generada. Ya estamos emocionalmente, ya hemos generado, acordaros de que los somáticos han generado las creencias, han hecho un sistema de creencias, han formado una personalidad. Por eso, algunos, dependiendo de lo vivido emocionalmente hablando, no tanto lo vivido sin lo que es la vivencia, sino cómo te has sentido en ella. Yo se lo explico así a la gente diciéndole, mira, si somos 4 hermanos, que yo soy 4 hermanos, un mismo hecho, cada hermano lo ha vivido de manera distinta. ¿De qué depende? Del sistema de creencias que tiene cada uno, de cómo ve la realidad. Y eso depende de lo vivido en su infancia. Mi madre siempre dice que nos ha educado a todos igual y yo le digo que no. Que cuando yo nací, ella era una mujer, una persona, con una serie de emociones. Cuando nació mi segunda hermana era otra. Cuando nació el tercero era otra. Y cuando nació el pequeño era otra. Vivían estados emocionales distintos. ¿Qué copia el niño? Ese estado emocional. Entonces, te encuentras que, por ejemplo, mi hermano el pequeño, a pesar de que la vida le ha tratado muy bien, ha sido el más mimado emocionalmente, en general, que es el que está enfermo, es el que ha tenido depresiones, el que ha sido más deprimido emocionalmente. ¿Por qué? Me preguntaba mi madre. Pues porque cuando el niño nació, mi madre tenía una depresión. ¿Qué copió el niño? Eso, con sus somáticos pertinentes, claro. Sin embargo, mi hermano, el anterior,
cuando nació, mis padres estaban en un momento económico, profesional, ¿no? Brillante. Pues se sentía más feliz del mundo. Pues claro, ni se resfría. ¿Me explico? No sé, es una explicación un poco muy generalista, con lo cual nos equivocamos, pero es un poco de una visión general de la importancia que tiene la emoción en nuestra salud. ¿De acuerdo? Porque es lo que copiamos. Y cuando llegan los 13 años, tú ya has generado una personalidad. Hay quien es más irascible, más triste o gente más alegre. ¿De qué depende? De toda esa experiencia emocional. Y eso va a tener una repercusión directa, como he explicado antes, en los somáticos que tú tengas en el cuerpo y que, bueno, pues sean más proclives a desarrollar una enfermedad. Evidentemente hay factores genéticos, hay factores de alimentación, de ejercicio físico, pero la emoción es la más determinante. La respuesta física va a depender de esa carga emocional que traemos. Por eso, de alguna forma, y resumiendo, ya, porque me llevo ya un rato grande, además, llevo ya casi una hora, tus emociones, como he dicho, determinan tu sistema de creencias. Ese sistema de creencias hace que sientas, pienses y actúes de una manera determinada. Y todo eso, porque ya hemos visto cómo, si piensas, os he dicho antes, para la mente no consciente da igual que lo vivas o que lo pienses. Es lo mismo, pero es que tu cuerpo va a reaccionar a esos pensamientos. Hay gente que me dice, ¿qué es primero, la emoción o el pensamiento? Depende. El niño genera primero una emoción y va acumulando emociones. Pero a partir de cierta edad, a partir de los 13 años, con que solo piense en algo determinado, va a activar el somático y va a entrar en una determinada emoción. Por eso, lo que os decía antes, bueno, algunos de nosotros tenemos que trabajar sobre la reprogramación, algunos no, sobre todo los que estamos enfermos, ¿no? Tenemos que trabajar sobre una reprogramación mental, unos hábitos distintos. De hecho, es lo que hacemos también aquí en el programa Emocionándote, ¿no? También nosotros no trabajamos solamente con hábitos físicos, sino también de alguna forma intentamos que dejéis una manera de pensamiento, una manera de pensar, un enfoque, y no un enfoque más positivo, ¿no? Te va a ayudar la técnica de liberación emocional pues para ir desmontando esas creencias, ¿no? Y todo ese sistema de creencias y todo lo que sientes, piensas y haces al final, como hemos explicado antes, va a hacer que tu cuerpo reaccione de una determinada forma. Por lo tanto, aprender a gestionar esas emociones y a liberarlas es importantísimo. Tanto para reinterpretar tu realidad y como en el programa Emocionándote, pues que podamos llegar a conseguir nuestros objetivos, como para tener salud, ¿de acuerdo? Bueno, después de toda esta explicación, que no sé si ha quedado lo suficientemente clara, ahora ya me contáis la conclusión, ¿cuál es? Pues que la educación emocional, tanto de padres como de entornos educativos, es súper importante para nuestros hijos, ¿vale? Para todos aquellos niños que vengan a este mundo, porque van a convertir a esos niños en personas felices sobre todo, porque no van a ir cargando con emociones no adaptativas, miedo, rabia. Acordaros que las emociones no adaptativas son las que se convierten más en emociones no adaptativas, son el miedo, la rabia, la tristeza y sus derivadas. Al desmontar esos somáticos no vas a tener esas actitudes, con lo cual los niños van a ser personas mucho más felices y por supuesto mucho más sanas, ¿de acuerdo? Esta es la explicación un poco de lo que, de alguna forma, la relación que hay entre la emoción y la enfermedad. No es solamente, yo sé que mucha gente lo ve solo desde el punto de vista psicológico, pero como os he explicado, tiene una repercusión directamente fisiológica y esta es la explicación fisiológica.
Así que, bueno, os invito a que descarguéis las mochilas. Yo le llamo descargar la mochila a liberar todas esas emociones no adaptativas de nuestro cuerpo, porque literalmente está en nuestro cuerpo y no en nuestro cuerpo, y de no cargar más, ¿no? Por eso es indispensable la educación emocional, ¿no? Y la gestión emocional, porque vamos como más ligeritos y el cuerpo no lo va a agradecer. Y vamos a evitar pues todas estas patologías, síntomas y enfermedades. Así que bueno, esta ha sido un poco la explicación. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, pues eso, espero que os haya quedado claro. De todas formas, ahora vamos a abrir un poco pues lo que vamos a ir abriendo micrófonos, podéis abrir, preguntar, cuestionar, todo. Bueno, yo quería felicitarte, me ha encantado. Y no sé si bueno, he sido lo suficientemente clara, he intentado hacer clarísima. Y la verdad que me ha tocado mucho y bueno, claro. Pues porque eres madre de 3. Justo el broche final, y aparte soy madre homeschooler o unschooler, que tomé mi decisión a raíz de varios talleres, ¿no? Uno de ellos el de maestro interior y bueno, el cambio de vida que nosotros hicimos, ¿no? En su momento, ¿no? Hace unos años. Y la verdad que bueno, que aunque hay cosas que sabes, pero te encantan que te las expliquen también y que te ayuden a que tu mente vaya construyendo un poco sobre los valores que ya tienes, ¿no? Y uno de ellos es ese, ¿no? el que los niños y las niñas del mañana pisen fuerte a través de esa educación emocional. Y para nosotros es un reto en nuestra familia, ¿no? De construir nuestro propio sistema, de desescolarizar nuestra mente y desinstitucionalizar nuestra vida también, y entrar en un entorno natural que era nuestro objetivo, ¿no? Inicial, y a eso vamos. Y la verdad que bueno, que me ha encantado. Eso que te quería felicitar. Muchas gracias. Hombre, a ver, yo ese proyecto que tiene no lo puedo dejar de, vamos, ya sabe que lo comparto y que me parece muy valiente y sobre todo muy, bueno, eso, muy de valientes, ¿no? De tomar acción, ¿no? De cómo educar en otro paradigma diferente. Pues nada, chicos, si alguien tiene alguna duda. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Jamaica, que viene a hablar mi colaboradora del instituto allí en Colombia. Ya mismo estamos haciendo cursos en Colombia. Sí, vamos. Ahí mandamos a Jesús, que le gusta ahí con los Machu Picchu, le gusta a él. Machu Picchu. Uy, una llamada. Pues nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Teresa, tú que fuiste la que ¿te ha quedado claro? ¿No te ha quedado claro? ¿Necesitas alguna aclaración? Cuéntame. Me ha encantado, me ha sorprendido y me ha faltado. ¿Qué te ha faltado, hija? Me ha faltado más tiempo, o sea, se me ha hecho corto. Pero si me enrolla como una persiana. Quería darte las gracias. Pues nada, yo sé que tú, porque últimamente, bueno, como todas, estamos, bueno, es que las mujeres vamos al médico y siempre nos sacan algo. Yo muchas veces digo, ni voy, porque es que para qué, que si un quiste, que si un de estos, y claro, muchas, ha coincidido que muchas también a mi alrededor tenían sintomatologías y me preguntan, pero ya, como te he explicado, nosotros no generalizamos. Es decir, es verdad que hay, que alguna, no sé si eras tú, alguien, pues, ¿qué significa tener un mioma, no? Pues podemos elucubrar de dónde viene, pero bueno, al final nosotros somos más de ir a preguntarle al cuerpo. Se puede hacer conciencia emocional, observación emocional, y a mí me gusta decir que siempre lo sabemos, de dónde viene, aunque no lo queremos esconder. Si haces mucha conciencia emocional, al final te viene de dónde viene todo eso. Y si no, pues para eso estamos los facilitadores, que vamos, le preguntamos a tu cuerpo y a tu mente y te lo dice. Así que nada. Y encima desmontamos el somático y te ayudamos a que el cuerpo reequilibre.
Yo lo tenía claro, pero después de hoy lo tengo cristalino. Sí. Por eso hay que ir a los facilitadores de hemoconsciencia, hacer gestión emocional y descargarnos de todas las mochilas, soltarlas, vaciarlas, que nuestro cuerpo no lo va a agradecer. Por lo menos el cuerpo. Luego ya ni te digo. Así es. Bueno, pues nada, chicos, qué bien, que hemos terminado muy pronto, ¿no? No me vaya a preguntar nada más. Me he comportado, ¿eh? Iba a enrollarme más, pero he dicho... Yo quiero felicitarte, Javiela. Lo que pasa es que lo mío ha sido un entrar y salir Ya te he constante. visto. Y ha sido un poco tedioso el poder escucharte bien, pero bueno, como siempre, maravillosa. Tú sabes que a mí me encanta escucharte y me encanta Gracias, cariño. todo lo que tú aportas. Un besazo. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna duda más? Loli, dime qué opinas. Que me ha gustado mucho. Bueno, tú además has estudiado terapia craneosacral, o sea que ya, vamos, ya lo sabes, porque hay que... cómo funciona todo esto. Explicarle a los pacientes a veces todo esto es bueno, ¿eh? Porque les hace tomar conciencia de la importancia de esa gestión emocional y compromiso consigo mismo, aunque sea nada más que por la salud, que es lo que más nos inquieta, porque esto hay que decirlo. Entonces yo siempre se lo digo, mira, a ver, si tus emociones no tuvieran repercusión, pues vale, pero es que todo este malestar emocional, pues tiene sus consecuencias. Así que nada más que por salud, ponte las pilas. Entonces, explicárselo también te va a ayudar, ¿no? A las que se lo digo a Loli porque ella, bueno, pues es terapeuta, ¿no? Quiromasajista, está estudiando osteopatía. Hablarle al paciente también de todo esto a nivel emocional, pues le ayuda a que progrese mejor o más, ¿no? Pues también es un incentivo más. Así que... Y que practique mucho para aprender, que se aprende mucho trabajando con los pacientes clientes, ¿verdad, Alma? Que se aprende mucho. Bueno, ¿yo qué voy a deciros? Yo soy la pesada de turno. No hay nada que te enseñe más que practicar con pacientes. Nada. Da igual las teorías, da igual los cursos que hagáis. Yo creo que se lo decía a Miguel el otro día y se lo decía a alguien más. Yo puedo dar clases, que a veces, como Loli sabe, yo doy clases de reflexología, puedo dar o de otra cosa, pero yo jamás, lo sé, voy a dejar de tratar al paciente, porque es realmente lo que le da contenido a lo que hacemos, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Y te ayuda a ti también, porque cuando trabajas con otro siempre te estás ayudando a ti mismo, incluso en la gestión emocional, ¿eh? El otro te refleja, aprendes muchísimo de los pacientes, pero mucho, mucho, mucho. Yo es de lo que más he aprendido. A ver, los cursos se los agradezco a Jesús, a Miguel, a todo el mundo, pero de lo que más he aprendido es del trabajo con el paciente, con diferencia. Mira, Javiela, mi camilla, ahí está. Ay. Ahí está bueno, y el perro también. Ahí está la camilla, esperando. No esperes, no es esperar. Yo estoy expuesta. Yo me Si estás dispuesta, van a venir. A ver, a lo mejor digo que estoy dispuesta y en verdad no lo estoy, por eso no Eso viene, es lo ¿no? que tienes que trabajar. Si fuera una persona optimista, tendría la camilla abierta, porque ya está esperando realmente. Claro, yo nunca la cierro, nunca. Mándame madre, tú sabes lo que se ocupa. Y no cabemos. Claro, por eso hay que tener una habitación ya preparada, para que en cuanto alguien, venga, súbete para arriba, venga, túmbate en la camilla. A todo el mundo, al que se deje, venga, va. Sí, ¿y para qué tienes ese malestar? Túmbate. Y si no... A mí me ha pasado nada más llegar aquí mi suegro. ¿Cuándo me vas a hacer la terapia? ¿Cuándo me vas? Así me dice la terapia. Ya. ¿Cuándo me vas a hacer la terapia, mi suegro? Maravilla. Está esperando, está deseando. Bueno, ya vamos a hacerla. Lo puedo compartir, Miguel. Nosotros hacemos terapia en los bares.
O sea que no... Bueno, en las cafeterías en Navidad la hacemos. Hacemos café solidario y hacemos la cafetería, pero vamos, que también tomándonos cervezas nos hacemos terapia. O sea que hay que... ¿Ves? Alma es en cualquier momento. Venga, va, ya, aquí, ahora. Si no, es que buscamos... El ego siempre busca el momento oportuno, la forma, sobre todo los que empezáis, digo, no, el momento es ya. Y la forma de la que sea, da igual. Todo es mejorable, mejora constante, ¿no? Actitud de mejora constante, pero hay que empezar. Cierto, Moni, estaba buscando fechas. Al final, en junio, tenemos una que en Almería el segundo fin de semana de junio y el 4 de julio en Málaga. No sé si te pillará alguna bien. Pues puede ser que sí, pero no te sé decir ahora mismo, porque... Vale, si no, para que me lo digas, para informarte. Vale. Gracias. Te escribiré luego, te escribo y te pongo la fecha, ¿vale? ¿Qué hay en Málaga? ¿Qué hay en Málaga, Israel? En Málaga es en primer nivel, pero tú ya lo tienes. Vale. También estoy viendo la posibilidad de hacer un maestro interior. Bueno, a ver, es cuando abrí la agenda en Colombia, ¿eh? Me mandáis a Jesús o yo me lanzo, ¿eh? Esto ya... No, a ver, si lo organiza, si lo empiezas a mover la técnica, lo importante, a ver, el problema de hemoconciencia solo es uno. Y es que la gente no lo conoce, porque lo demás no tiene ningún otro problema. Es eficaz, es sencilla de aprender, lo que ocurre es que hay que hablar de ella, hay que hacérsela a la gente. Yo lo más escuchado aquí en mi consulta de mis pacientes es, Javiera, esto la gente no lo conoce. Cuando ya han salido de donde han salido, que yo trabajo con muchos escépticos, aquí viene la gente cuando ya están desahuciados, claro, mejoran tan rápido que siempre me dicen lo mismo, pero esto la gente no lo conoce, pero la gente no sabe que esto existe. Entonces, desde el instituto podemos promocionar, pero sabéis que lo que más funciona es el boca a boca. Y ese boca a boca se va a producir cuando, volvemos a lo de antes, cuando tratemos a pacientes y salgan contentos y esos pacientes hablen de nosotros. Pero luego también tenemos que hacer como terapeuta o facilitadora una labor de difusión, de hablar de lo que hacemos, pero no nosotros. Ángel Escudero, Jorge Carvajal también tiene que hacer lo mismo, porque si eso no llega a la gente, tú puedes tener una técnica estupenda, maravillosa y ser un terapeuta genial, pero si la gente no sabe que tú eres un terapeuta genial o una técnica maravillosa, pues te la metes en los bolsillos y te vas a tu casa, porque es que no se va a difundir, y esto va de difundir cosas buenas a la gente, vamos, eso es mi punto de vista, ¿no? Y de ahí viene todo, ¿eh? De que tú creas en lo que haces y de que hables de lo que haces. A mí hay una señora me decía el otro día, una señora de 70 años, lleva con un montón, una señora de pueblo que se ha criado en un cortijo y lleva toda la vida con mucho sufrimiento, con mucho nerviosismo, con mucha ansiedad, tomando antidepresivos y en 3 sesiones ha dado unos cambios espectacular, ¿no? Su hijo se lo nota y dice, yo lo que lo he notado sobre todo es que mis hijos me dicen que mamá está mucho más tranquila, ahora llego a su casa, estas personas que tienen que hacer de todo, que tienen que ayudar en todo, y dice, mamá ahora llega en casa y me siento en la terraza, me ponen mi vinico y me quedo viendo al mar, que tiene una casa allí, los hijos frente al mar, y dice, no te conozco, dice, en vez de estar en la cocina ayudando y haciendo cosas, ¿no? De todo el estrés que tenían. Y cuando dice la tercera sesión, ya me ha mandado 3 personas desde que está tratándose ella, pero dice que ha mandado ya como a 5 o 6 más y no viene. Entonces, al final de la tercera sesión me dice, eso me lo dijo al principio de la tercera sesión, y al final de la tercera sesión me dice, es que esto es maravilloso, dice, yo lo que no entiendo es por qué no tiene cola en la puerta. Digo, por la misma razón que se lo has dicho a esas 4 personas y no han querido venir, porque tienen miedo. Primero, tienen miedo de explorar sus emociones, de sentirse, que ya sabéis que es el origen de toda la evasión emocional, el origen de todas las adicciones, las compulsiones y las obsesiones, manías también, sino que además luego están como en esa zona de confort a través del victimismo. Entonces, claro, si se le quitara el problema, ya no podrían quejarse. Y si no pueden quejarse, piensan que no van a llamar la atención de los demás. Y necesitan la atención de los demás precisamente porque tienen baja autoestima. Y tienen baja autoestima porque tienen miedo. Y esta es la vez que diría que se muere de la cola. Y cuando se lo explicaba ella, creo que no se enteró mucho porque estaba recién levantada de la camilla.
Pero al final eso es lo que resume mucho lo que pasa aquí, ¿no? En la terapia la técnica funciona de maravilla, los resultados son muy buenos, pero al final hay dos componentes importantes. Uno, hay mucho miedo a mirar dentro, y segundo, a la gente le cuesta mucho trabajo el hecho de salir de la zona de confort, precisamente por esa epidemia que digo yo que hay de victimismo, aparte de la epidemia del estrés que ya conocemos todos, una epidemia que está a un nivel más inferior, parece como que no se ve, pero que está ahí, que es la del victimismo, ¿no? El victimizarse, el culpar a los demás, el no hacerse responsable, el quejarse muchas veces, el estar constantemente quejándose, y esas son las dinámicas que nos encontramos, ¿no? Entonces hay que pasar más a la acción, confiar más y decir lo que estamos haciendo, efectivamente. Así que esa es la misión de todos los facilitadores, ¿no? De Hemoconciencia. Al final, dar charlas, atreverse a dar charlas, atreverse a ponerse ante la gente, explicar, y luego pues, ir trabajando con gente y viendo cómo eso de boca a boca se va moviendo. Si tú coges a 2 o 3 personas que tratas y luego la invitas a 2 o 3 personas que le haya ido bien, va a hacer una conferencia, le invita a esas 3 personas y que den su testimonio allí delante, pues hay muy pocas cosas más efectivas que esas, ¿no? O sea, invitar a 3 personas que le haya ido muy bien la técnica, la invita a la conferencia, da una pequeña conferencia de media hora, 3/4 de hora con gente delante, 15, 20 personas, y por ejemplo, fulanita estuvo en la consulta y ¿cómo te fue? Y abre allí, das los testimonios y ya tiene hecho, ya empieza a llegarte gente. A mí no me hace falta hacer ya eso, yo tengo en la consulta ya todo lo que tengo que tener. Pero es empezar a trabajar, a coger confianza y que la gente dé su testimonio. Una de las cosas que te ayuda mucho, que por eso agradezco también este webinar, el tema, es precisamente llevar a la gente para, de alguna forma, cortocircuitar ese sistema de sabotaje y victimismo que tienen las personas, llevarlos a la conclusión a la que hemos llegado. Es decir, esa falta de gestión emocional, de liberación emocional, al final va a tener una repercusión en tu salud. Y al final, desgraciadamente, el ser humano, pues tenemos que llegar, y lo digo por experiencia propia, a la enfermedad para reaccionar, ¿no? Entonces, muchos de mis pacientes yo se los hago sentir, por eso os decía que la explicación que he dado la hago muchísimo en mi consulta, por no decir a casi todo el mundo que viene a la consulta, porque lo pongo frente a ese hecho de que o hace eso, porque evidentemente si vienen aquí es porque están muy mal, porque si no, no vendrían, porque nadie va a la consulta si está bien, que esas son las consecuencias. Y que al final esto se llama, bueno, tener medicina preventiva, es decir, evitar llegar a según qué extremo, porque si no funcionara el cuerpo así, mucha gente me decía, pero es que tú crees en esto, digo, no es que no crea yo, es que el cuerpo del ser humano funciona así. Así que si tú no tomas, que alguna vez ha pasado, tú no tomas conciencia y realmente no actúas, porque quien viene, se hace una terapia, se va y luego a los meses viene y dice que estoy fatal. Digo, claro, es que te dije que esto iba a ser así. Al final no se resuelven las cosas con el tiempo lo empeora casi siempre. Entonces, bueno, pues dar ese tipo de explicaciones en las charlas que hagáis, a quien lo comentéis. Yo se lo comentaba el otro día a alguien, alguna alumna. Yo hablo mucho, pero sobre todo hablo de lo que hago, porque la gente no lo sabe y mucha gente me ha dado las gracias por hacerlo, porque si no lo hubiera explicado no hubieran llegado a esto y no se hubieran puesto bien ellos y la gente que conocía. No es ponerse pesado. Si alguien cree que se está poniendo pesado, que intentar, yo no lo hago para venderme ni para, yo lo hago porque creo que es algo muy bueno para la gente y lo que es bueno para mí lo comparto con los demás. Entonces eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta. Así que bueno, pues nada, chicos. Aquí seguimos. Voy a seguir hablando, ¿eh? Yo os invito a que hagáis, y si no, si necesitáis ayuda para organizar charlas y tal, me llamáis a mí. Eso te iba a decir yo me la pido un miércoles para los desayunos de la red que te he dicho. Este miércoles empezamos con Ángeles Hinojosa, la siguiente, si tú quieres, coges la mano. Sí. No, son a las 11 de la mañana. Ya me dices que miércoles te apunto y ya estás apuntado. 11 de la mañana, ¿mi hora o la tuya? La tuya.
Ah, la mía, el miércoles. Yo me levanto muy temprano, a la mía a las 4 de la mañana, pero trabajo a esa hora porque si no, no tengo que criar a tres niños. Vale. Son mis 4 de la mañana, pero las tuyas son las 11. La 11. Ya me dice en el mes de mayo que miércoles te apunto. De junio. De junio, vale, en junio lo veo. Es que mañana, vamos, mañana miércoles lo tengo todo. No, mañana ya está. Digo que mañana que iniciamos los desayunos de la red mañana, que ya tú ya me dices que miércoles del siguiente mes te apunto. Sí, sí, te miras la agenda a las 11 de la mañana. Lo veo y claro que sí. Yo siempre digo sí. Sí. Y a los demás os espero mañana a las 11 si queréis escuchar en Instagram. Allá estoy yo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Maica Vallejo, facilitadora. Vale, te sigo. Con Y y con C. Maica está en Colombia. Es que tú has entrado después y trabaja cosas muy interesantes. Bueno, ¿alguna preguntita, chicos? ¿O alguna duda? ¿Quién se va a apuntar ¿Quién quiere apuntarse? Yo lo aprovecho todo. Al maestro interior en formato retiro. Aunque creo que aquí lo habéis hecho todos. No, todos no. Yo. ¿Te apunta? Vale. Sí. ¿Dónde? ¿En Málaga o qué? Sí, bueno, estoy ahí detrás de buscar un sitio para Málaga. Lo que pasa es que veremos a ver, porque ahora todo el mundo se ha echado a las calles, a las casas rurales y a todo eso, pero bueno, ya veremos. A ver si consigo. A ver si consigo organizarlo, porque alguna gente me lo ha pedido también de pacientes mías y compañeros que quieren hacerlo, el maestro interior. Tú lo has hecho, ¿no, Teresa, ya? Pues sí, pero yo repetiría hoy. Tú siempre repites, pero si ya te lo sabes todo. Vamos a actualizarlo, el maestro interior lo vamos a actualizar, vamos a cambiar algunas cosillas, vamos a meter algunas cosas que hemos estado aprendiendo con la experiencia del programa y vamos a meter algunas cositas nuevas, vamos a hacerlo como más... Vamos a quitar algunas cosas que son más light, mejor quitamos el tema de las posturas, ¿te acuerdas de las posturas de ya me acuerdo de esta mujer, ¿cómo se llamaba? ¿No? Las posturas de poder y vamos a meter algunas direcciones de pensamiento, vamos a meter cosas, vamos a ser como más incisivos si cabe. más metiéndolo más, vamos a dejar más interior más de conocimiento del ego todavía, ¿sabes? Desde una perspectiva de conocer más el ego en ese retiro y es que vamos a hacer a final de junio, ya lo tendremos hecho porque a finales de junio vamos a hacerlo aquí y vamos a hacer más específicos porque a la gente le interesa mucho y quiero hacer que no solo le sirva para la gente para crecimiento y desarrollo personal, sino personas que sean psicólogos o que estén trabajando con este tipo de cosas, pues que tengan información, un punto de vista diferente desde la perspectiva psicosomática o de la medicina psicosomática, de cómo funciona el ego, de cómo podemos atajarlo, de por qué nos ocurren las cosas, por qué es más fácil cambiar las emociones que los pensamientos, por ejemplo, y explicarlo un poquito más, de forma más práctica y también un poco más científica, ¿no? Entonces, dentro de que va a ser pues, un retiro, que vamos a hacer todo esto, quiero darle una renovación, vamos a hacer una pequeña renovación ahí y creo que va a ser interesante. Seguro que sí. Pues ahí estaremos. Muy bien. Pues venga, vas tomando nota, Javiela, y vamos a terminar ya, que son las 9:06. Yo estoy hecho polvo. Voy a ver si me cuesto temprano hoy. Así que, bueno, pues nada. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javiela. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, chao. Adiós, buenas noches. Ser felices. Bueno, ¿qué hago ahora? A ver, pues ahora ya cuando teóricamente tú le das a finalizar, bueno, yo voy a finalizar, pero tú eres la esta, yo voy a finalizar, tú finalizas y entonces empezará a ponerse el porcentaje ese, ¿vale? Pone salir. Aquí. Sí, claro. Vale. Cuando le dé a salir, me echa a mí también. Entonces, en el momento que le dé a salir, te saldrá el porcentaje ese. No cierres nada, déjalo el porcentaje y
llega al 100%, pues te preguntará dónde quieres guardarlo y ya está, no tiene más. Vale. Y cuando esté grabado, pues ya si quieres te digo todo, si no mañana ya te lo digo, ¿vale? Mañana, bueno, ¿yo qué hora es? Es que yo no. Las 9 y 8. Bueno, ahora a ver cuánto tarda, lo guardo y si No me da tarda tiempo, mucho. y El tipo si mejor me da tarda 5 tiempo, minutos o 10 minutos, ¿sabes? No tarda más. si me da tiempo te lo envío ahora, Vale. ¿vale? Si no, pues ya te lo envío mañana. ¿Te parece? Ajá. ¿Qué tal? Vale, pues ya está. Pues nada. El tío de la Mónica te dice que va a ver lo de las fechas de Hemoconciencia, a ver si le viene bien alguna. Y ya está. Nada, cansado ya hoy. Voy a ver si me acuesto pronto. ¿Tu tío que estaba ahí en Almería o dónde? Estaba en Alhama de Almería con mi hermano, sí. ¿Este es el que estaba con tu hermano? Sí. Era muy mayor ya. 83 años. Es mayor que mi padre. ¿Qué le ha pasado? Estaba ya enfermo, ¿no? Estaba, bueno, no tenía nada en particular, pues ya, por la edad. O sea, de hecho ha muerto por un fallo de muerte orgánico. O sea Bueno, que... pues nada. Bueno, venga, pues dale a salir. Cualquier duda me avisa, ¿vale? Me llamas por teléfono, si no. Vale. Muy bien. Pues venga, yo solo te he visto un trozo. Me he conectado a las 8, pero cuando me ha entrado para ver lo que si ibas diciendo algo o si va todo bien, pues no sé si va todo bien o no, y cómo te podía llamar. Y ya he visto que iba todo bien y ya pues me he puesto a terminar aquí los papeles y ya me he conectado al final. Muy bien. ¿Vale? Pues nada. Bueno, ahora lo verás. No sé cómo se escuchará ni cómo. En principio no te he escuchado bien aquí, así que en principio todo bien. ¿Vale? Ok. Bueno, pues venga, luego me dices. Chao. Cierra tú. Salir de la reunión.